Bueno, buenos días. Hoy vamos a trabajar una, una charla bastante importante y bastante interesante porque tiene que ver con el desarrollo del análisis de varianza, al cual lo metemos como parte de lo que es el desarrollo del diseño experimental. Con lo cual estamos llegando al final de esta serie del curso, en la cual el último paso obviamente es aplicar un poco los conocimientos relacionados a la bioestadística y aplicarlos al diseño experimental. Eh, Así que vamos a entrar rápidamente en esto. Esta charla que está dividida en dos partes, una lo que son conceptos generales de diseño experimental y por el otro lado un análisis estadístico muy utilizado en el diseño experimental, que es el análisis de varianza. Así que lo que estamos hablando en diseño experimental es el proceso de planeamiento de un experimento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Organizándonos para realizar una experiencia, un experimento. Y en esto, como hemos visto en muchas charlas y clases, la importancia que tiene el tomar los datos en forma apropiada y que estos datos sean representativos, estén bien tomados, bien medidos, bien guardados y bien posteriormente analizados. Entonces, ¿qué es diseñar un experimento? Entonces, básicamente lo que hay que tener claro es que es una cosa que tiene que estar planeada. No se trata de primero juntar datos y después pensar qué vamos a hacer con los datos, sino que es un proceso planificado. El proceso planificado implica saber qué datos son los que vamos a tomar, que esos datos puedan ser analizados estadísticamente, porque la base del experimento es el análisis estadístico de los datos y ver si los datos son estadísticamente significativos, y que en función de eso tengamos conclusiones válidas y objetivas sobre las hipótesis formuladas. O sea, vamos a elaborar primero una hipótesis, luego vamos a ver qué datos precisamos para comprobar esa hipótesis. Los datos tenemos que saber muy bien cómo los vamos a medir, cómo los vamos a registrar, cómo los vamos a analizar estadísticamente, y que en función de eso podamos elaborar conclusiones válidas. Entonces, el primer aspecto vinculado a esto es el proceso de recolección de datos. Entonces, como dijimos, y aquí es importante la definición de la muestra, en base a la cual se van a estimar los parámetros poblacionales. Como siempre hemos dicho, nosotros siempre trabajamos con muestra en biología, es prácticamente imposible trabajar con la población, y a partir de la muestra nosotros inferimos, estimamos cómo es el verdadero valor de la población. Entonces, lo que tenemos aquí es que, y yo insisto mucho en esto, y perdón si uno es redundante, nosotros nos estamos haciendo preguntas y las respuestas tienen que ser claras, que vamos a obtener. Y para eso hace falta planear lo que vamos a hacer. No es un problema de voluntarismo, animémonos y vayan, o animémonos y vayamos. Así que hay que planear muy bien lo que se va a hacer, y hay que analizarlo adecuadamente y hay que interpretarlo cautelosamente. ¿Qué quiere decir interpretarlo cautelosamente? A veces nosotros hacemos un trabajo y queremos, cuando uno se sienta a escribir el paper final, queremos que nuestras conclusiones un poco más cambien la vida del mundo. O sea, le hacemos decir cosas al trabajo que en realidad el trabajo no dice. Así que uno tiene que ser muy medido en las conclusiones que saca. Y las conclusiones que uno saca son las que surgen estrictamente de los resultados.
estrictamente de los resultados y no tiene uno que extrapolarlo para sacar conclusiones ampulosas de cosas que en realidad no demostró. Así que tenemos un proceso de planeamiento muy importante. Cuando uno dice cuidadosamente conducido, es prestar atención a los detalles, a los sistemas de registro, a quién junta los datos, cómo los junta, al instrumento de medición que se va a utilizar, la técnica que vamos a utilizar, etc. Y luego sí el proceso final, que es analizar los datos en forma estadística, lo cual solo es posible hacerlo si se planificó muy bien cómo se iban a obtener los datos. Aquí vamos a algunas definiciones de diccionario, digamos así, de léxico, y la primera palabra importante es la palabra factor, que es una variable independiente. Es la variable que manipula el investigador, que quiere estudiar sus efectos sobre la variable dependiente, esa es la definición. Entonces, si uno, por un ejemplo, dieta, queda claro, yo voy a investigar determinadas dietas, si son mejores o peores para aumentar el peso de los cerdos o para bajar el peso de los humanos o para subir el peso de las vacas. Entonces, el factor es la dieta. Esa es la variable que vamos a manipular. Y la variable dependiente va a ser el peso, obviamente. La variable respuesta es la variable en estudio. Entonces, de que hablamos de variable respuesta, son aquellos que se desea estudiar cómo va a responder al factor. Es la variable dependiente, entonces es el peso. Entonces tenemos un factor, que es la dieta, y una variable resultado, que es el peso. Luego algo que se usa mucho en epidemiología, y es entender que tenemos dos formas de trabajo. Una es observacional y la otra es experimental. La forma de trabajar observacional es cuando nosotros registramos datos, los observamos, pero no metemos mano, no modificamos la realidad. Entonces acá hay un ejemplo que he puesto, comparamos peso de toro de distintas razas a los 400 días de vida, o a perros de distintas edades se le cuenta el número de parásitos. Esto es, nosotros no hicimos nada, no estamos viendo con qué dieta, no, simplemente tomamos pesos de toros y vemos si hay o no diferencias a los 400 días de edad. Observamos, no hemos hecho absolutamente nada para modificarlo. El factor experimental es cuando el investigador, entonces sí, a través de un diseño experimental, nosotros intervenimos y modificamos las variables. Por ejemplo, como estamos hablando, y esto es de uso muy común en este tipo de análisis, lo que tiene que ver con dietas, ¿no? Para engorde y no engorde. Por eso, este análisis, los conceptos de diseño experimental se aplican a cualquier experimento o trabajo que ustedes quieran hacer. Claramente en producción animal esto se utiliza mucho y el análisis de varianza que está ligado a esto más aún. Otra palabra clave que tienen que aprender es que es un experimento unifactorial. En este experimento estudiamos un solo factor, la pastura, por ejemplo, o el tipo de grano que le damos a los animales. Nosotros estamos probando dieta en una pastura o dieta con un suplemento mineral. Es un solo factor el que estamos metiendo en el experimento. Multifactorial, estudiamos más de un factor. Por ejemplo, acá puse este ejemplo, pastura y clima. Entonces yo puedo, o alimento y clima, yo puedo ver el engorde de los cerdos con determinada dieta, encerrados en un corral, en un galpón, bajo techo y al aire libre. Entonces yo tengo dos factores que están trabajando separadamente. Uno es la pastura o el alimento que le esté usando y otro es el clima, que uno va a estar manejado, el otro no, uno va a ser más cómodo y el otro menos cómodo. Entonces, unifactorial, un solo factor; multifactorial son dos o más factores, puedo meter muchos factores. Hablamos de tratamiento como conjunto de condiciones experimentales que serán impuestas a una unidad experimental. Entonces los tratamientos obviamente van a ser el tipo de alimento que le estemos dando a los animales. Hablamos de control, cuando tenemos un grupo de control, esto se utiliza mucho.
y es casi una obligación que si yo estoy probando algo, tengo que tener un grupo en el cual yo no le aplique las condiciones, porque es lo que me permite tener un control justamente de calidad de lo que está pasando. La unidad experimental es el individuo más grande al que se le puede aplicar un tratamiento. Entonces, para que quede claro, en estas cosas, como los ejemplos son los más claros, si estoy trabajando a campo y yo estoy aplicando un fertilizante a una parcela de terreno y eso es lo que yo quiero estudiar, bueno, lo que yo voy a utilizar como unidad experimental es la parcela, no cada planta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hay que tener claro. A veces es sencillo, porque si es un animal no hay mucha duda, es un cerdo o una vaca. En el caso de cuando estamos hablando de pastoreos y estas cosas, o producción vegetal, la unidad experimental puede cambiar mucho. Obviamente, la unidad de medida, que es cómo voy a medir el efecto, por ejemplo, en este caso, el efecto del fertilizante. Puedo cosechar toda la parcela y pesar todo, o puedo tomar 10 plantas al azar y pesar esas 10 plantas. Todo esto tiene que estar entonces definido cuando yo estoy haciendo el diseño del modelo experimental. Entonces yo tengo varias cosas en el diseño experimental. El conjunto de tratamientos, el conjunto de unidades experimentales y las reglas y procedimientos en los cuales los tratamientos son asignados a las unidades experimentales y las medidas o evaluaciones que se hacen a las unidades experimentales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo tengo tratamientos que van a ser aplicados en determinadas unidades, insisto, pueden ser animales, un conjunto de tratamientos puede ser un conjunto de dietas, reglas y procedimientos. Esto es fundamental que esto esté claro. ¿Cómo los voy a dar? ¿Cómo los voy a aplicar? Si es pastoreo, los voy a tener 2 horas por día en el campo y después los encierro, van a ser suplementados a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde. Todo esto tiene que estar absolutamente definido cómo se va a manejar y cómo lo voy a medir, obviamente. Ahora, cuando yo vaya a medir esto, para ver qué tratamiento funciona mejor, qué tratamiento funciona peor, hay que tener claro, y esta es la base del diseño experimental y la base del análisis de varianza, que yo tengo 2 situaciones. Por un lado, si yo tengo un grupo de cerdos, a los cuales uno le doy maíz, a otro le doy trigo y a otro le doy semorín, o sea, son 3 tratamientos distintos para un experimento unifactorial que está vinculado a la dieta, y en principio uno lo que va a medir el efecto del tratamiento, es decir, qué cerdo, qué grupo de cerdos engorda más con cuál de esos 3 tipos de tratamiento. Pero uno tiene que tener claro que hay una parte de los resultados que se debe al efecto del tratamiento. Si el tratamiento hace que este engorde tanto y que este engorde tanto, pero también hay error experimental. Entonces, ¿qué es el error experimental? Es la variación que puede producirse no específicamente por el tratamiento, sino por otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Variación natural entre unidades experimentales. ¿Qué es esto? Bueno, yo estoy trabajando con cerdos. No todos los cerdos individualmente reaccionan igual, porque hay factores individuales que van a hacer que un cerdo engorde más, otro menos, otro no engorde, porque tiene un problema, porque que yo no lo conozco. Entonces, hay una variación que es natural. O sea, si yo a 10 cerdos le doy el mismo alimento, no forzosamente los 10 cerdos van a subir exactamente el mismo número de gramos. Variabilidad en la medición de la respuesta. Esto puede ser que yo tenga errores en mi sistema de medición, el cerdo se movió cuando lo pesaba, la balanza se descalibró, hay cosas así. Eh, eh, Imposibilidad de reproducir idénticas condiciones de una unidad a otra, porque puede ser que la distribución de las pasturas no sea exactamente igual y que una tenga más sol que la otra y que en una haya llovido 1 milímetro más que en la otra. Si estoy trabajando a campo, es decir, yo no puedo asegurar que son exactamente iguales las condiciones, aunque estén un potrero al lado del otro. De golpe llueve más en uno que en otro, uno tiene un poquito más de salitre en el piso que el otro.
Hay interacciones de los tratamientos con la unidad experimental, cualquier factor externo. O sea, hay muchas razones por las cuales estamos en biología. Todas estas razones van a explicar de que no todo va a depender de lo que le di de comer al chancho. Hay variaciones que van a depender de otras cosas, que no son la dieta o el tratamiento que estoy probando, y a eso yo lo llamo el error experimental. Obviamente, el objetivo de un diseño experimental es disminuirlo al máximo o controlarlo, el error experimental. Esto requiere un buen diseño, como le decía en la pastura, bueno, si esta pastura tiene más salitre que esta otra, ver cómo resuelvo la división de las parcelas, cómo resuelvo la división de los corrales para que más o menos tengan el mismo sol, en fin, todo eso es un problema de diseño. Pero la otra cuestión tiene que ver con la replicación. Esto es, de esta forma yo puedo disminuir el error experimental. ¿Qué es la replicación? Bueno, yo no hago esta prueba con un cerdo, hago esta prueba con 10 cerdos. Replico la experiencia con muchos animales. Cuanta mayor cantidad de réplicas, que es lo que yo llamo réplicas, entonces va a disminuir el error experimental. Entonces, con mayor número de réplicas, estoy más seguro de los resultados anormales. Entonces, si yo quiero probar las dietas en los cerdos, con 2 cerdos voy a tener un error experimental grande. Un cerdo que tenga un problema renal que yo no lo identifique, me va a engordar menos y le voy a echar la culpa al semolín y no al cerdo. Pero si yo tengo 20 cerdos, la posibilidad de que alguna falla sanitaria en alguno de los cerdos, bueno, va a quedar equilibrado al ser muchos cerdos. Si son 200 cerdos, esto a su vez queda más enmascarado aún. Entonces la replicación es fundamental para disminuir el error experimental. El segundo concepto es la aleatorización. La aleatorización es fundamental. Ustedes ya han visto en muestreo aleatorización. Entonces, que realmente la asignación a los tratamientos sea aleatoria. Hay que evitar la manipulación o la direccionalidad de las decisiones que uno toma. Entonces, en la medida que todo es aleatorio, los problemas inherentes al error experimental se van a distribuir. Así que siempre en diseño experimental hay que estar pensando como aleatorización, lo mismo que en muestreo. Y ahí con eso entonces entramos al análisis estadístico de los datos. Estamos hablando de datos cuantitativos, obviamente, lo típico de esto es en producción animal, pero no lo único. Entonces, el análisis que se utiliza es el análisis de ANOVA, que es una prueba estadística para ver las diferencias entre múltiples medias muestrales. Si ustedes se acuerdan, vimos TD-Student, TDT, que era para comparar 2 medias cuantitativas muestrales. Datos cuantitativos, queríamos saber si un cerdo aumentó más de peso que los otros, lo hacíamos con un TDT. El tema es que cuando entramos en este tipo de análisis, ya el TDT no lo puedo aplicar porque generalmente lo que tenemos son varios tratamientos distintos. Entonces, como tengo varios tratamientos distintos, no lo puedo hacer con TD-Student, que es para 2. Eventualmente podría hacer muchos TD-Student, pero eso es muy laborioso y podría dar lugar a otro tipo de problema. Entonces, la prueba de elección, cuando estoy trabajando con muchas medias muestrales, de datos obviamente, entonces son datos cuantitativos, es el test del análisis de varianza o test conocido como test de ANOVA. Entonces, ¿qué hace el análisis de varianza? Lo que hace es descomponer la variación que presentan los datos, lo que llamamos variación total entre los distintos grupos, y lo divide en 2. La variación divide a los tratamientos, que es lo que nosotros queremos investigar, la variación debida al tratamiento, pero lo separa de la variación debida a las unidades experimentales, o sea, el error experimental. Me está midiendo, por un lado, qué dieta es mejor, y por otro lado, me dice cuál fue el error experimental. Entonces, eso me permite una interpretación de los datos mucho más adecuada. Por eso la importancia del análisis de varianza, justamente porque me introduce en mi investigación el análisis del error experimental, que esto no me lo hace un TD-Student, por ejemplo. Entonces, por eso la importancia de este tipo de análisis, que es básico en producción animal
y en producción vegetal obviamente también, por eso es muy caro, muy caro, muy valioso, sobre todo para quienes trabajan en producción animal y los agrónomos sobre todo utilizan muchísimo el análisis de este tipo. Entonces, el análisis de varianza, como todos los otros análisis, hoy día se hace con ordenadores, con programas estadísticos, así que vamos a dar las generalidades vinculadas a estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una ANOVA unifactorial, es decir, estoy en un modelo que va a estudiar un solo factor, que son 4 dietas distintas a grupos de 10 cerdos. Entonces, como es aleatorio, los 10 cerdos van a ser de igual raza, sexo y edad, para que no haya variaciones vinculadas a esos aspectos, donde el único aspecto a considerar entonces es la dieta. La dieta, que uno serán 4 tipos de granos distintos, o pasturas y granos, lo que sea. Entonces, al final del proceso, que yo le dé a estos 40 cerdos, al final del proceso, yo voy a poder medir las variaciones que tengo por cada tratamiento, o sea, cuánto aumentaron los cerdos, de acuerdo a lo que comieron, y las particularidades de cada cerdo dentro de cada grupo. Si yo quisiera hacerlo multifactorial, entonces, como hoy les digo un ejemplo, las mismas 4 dietas a grupos ahora de 5 cerdos, los divido en 2 ambientes distintos, por ejemplo, a galpón y a campo. Los pesos al final van a depender de cada tratamiento, o sea, de lo que comieron, de cada ambiente donde estuvieron y obviamente de las particularidades de cada cerdo de cada grupo. Y además voy a tener una interacción entre dieta y ambiente, porque puede ser que esta dieta funcione mejor en un ambiente que en otro. Entonces, en un unifactorial yo tenía tratamiento y las particularidades de cada cerdo. En el multifactorial tengo el tratamiento del ambiente, por ejemplo, las particularidades del cerdo y la interacción entre dieta y ambiente. Son todos factores que me van a explicar, que intervienen en los resultados que yo voy a obtener y que ANOVA me los va a descomponer. Entonces, la construcción de esto es bastante sencilla. En primer lugar, como siempre, uno necesita una buena base de datos donde va a tener los datos de cada cerdo, ahí iría el cerdo 1, cerdo 2, cerdo 3, y el tratamiento que le he aplicado a cada uno de esos cerdos. Yo con eso voy a construir la media, el promedio de los pesos de los cerdos, voy a ver la varianza, o sea, el desvío estándar, y a su vez voy a tener la media de todas las dos. O sea, hago una estadística descriptiva básica a partir de una base de datos como todas las que hemos visto. ¿Qué cuenta hacia ANOVA? Esto se lo digo para que sepan de dónde sale el cuadrito, porque hay un cuadrito de ANOVA que ahora lo vamos a ver, que aparece muchas veces en los trabajos, que antes, insisto, se hacía todo a mano y por eso era muy popular. Es como la tabla tetracórica de alguna forma que vimos en chi cuadrado, en el análisis de datos cualitativos, pero acá es otra cosa. Pero es una tablita así muy típica, muy común, en la cual hay una suma de los cuadrados de los desvíos estándar de cada uno de los tratamientos. Ustedes vieron en el cuadro anterior que teníamos cada uno de los tratamientos, que iba a construir el promedio y calcular el desvío estándar. Bueno, y eso sumo los cuadrados, en fin, una serie de cuestiones que antes sí era muy importante manejarlas. Yo hoy día, como saben, no tengo, más allá de que sepan de dónde viene y puedan interpretar el cuadro, viene de ahí, lo importante va a ser lo siguiente. Este es el cuadro que yo le decía típico de ANOVA. Entonces, ¿qué es lo que importa? Porque este es el gráfico que habitualmente me tiran los software, a veces, algunos, y en otros solamente lo que está a la derecha. Entonces, pero lo que importa es que entendamos lo siguiente. Entonces, en la primera columna yo tengo las fuentes de variación, como dijimos. Una es entre los tratamientos. No es lo mismo darle semolín que trigo que maíz. Y tengo dentro del tratamiento lo que llamamos el error estándar, que es producto de las diferencias de los cerdos, por ejemplo.
Bueno, se saca la suma de los cuadrados, tanto de los tratamientos como el error, que ya vimos de dónde vienen, de la sumatoria de los debidos estándar, se calculan los grados de libertad, se calculan los cuadrados medios, dividiendo la suma de los cuadrados por los grados de libertad. Eso se hacía a mano, ahora no se hace más a mano, y eso ¿qué me da? Pues el valor de f. Por eso cuando yo les digo que ANOVA se expresa, así como el valor, tenemos el valor de chi, y como tenemos el valor de t, acá tenemos el valor de f. El valor de f va a estar relacionado a un valor de p, y ese valor de p va a estar relacionado al valor alfa 0.05. Entonces, si yo hice esto para los 5 tratamientos de los cerdos, al final del proceso, en un software que me haga cálculo de ANOVA, si lo quieren hacer a mano lo pueden hacer a mano, como ven no es complicado, son hacer desvíos estándar y luego hacer la suma de los cuadrados y hacer una división. El valor de f. El valor de f se corresponde a un valor de p. Los programas nos dan los valores de p y vemos si está por arriba o por debajo de 0.05 y qué me va a estar diciendo esto. Si yo trabajé con 5 grupos de cerdos con 5 tratamientos distintos, y esto es importante, lo que me está diciendo el valor de P, el F, es que hay diferencias en los tratamientos, nada más. No es lo mismo darle de comer semorín que trigo, que maíz o que pastura. No es lo mismo, hay diferencias. No me dice cuál es mejor, que quede claro. Lo que me está diciendo que hay diferencias en los tratamientos, con un valor de P que sea menor a 0.05, sea 0.04. Si el valor de F me da arriba de 0.05, me da 0.06, 0.10, entonces lo que me está diciendo es que no hay diferencias en los tratamientos y da lo mismo darle de comer cualquiera de esas cosas a los cerdos que aumentan lo mismo. Así que esta es la interpretación de ANOVA que les tiene que quedar claro. ¿Hay diferencias? No hay diferencias. Y ustedes dirán, entonces, bueno, pero yo lo que quiero saber es qué tratamiento es mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá esta es la fórmula para hacer la suma de los cuadrados, para que la tengan si a alguno le gusta hacer las cosas a mano y quiere hacerlo o quiere ver de dónde viene la fórmula, pero todo este trabajito lo hace Minitab o lo hace cualquier software. Entonces, yo que hice acá, rechacé la hipótesis nula al comparar valores medios de la población, o sea, a partir del valor de P. Ahora lo que yo necesito es determinar dónde se encuentra la diferencia. Como les dije, ANOVA me dijo, hay diferencias, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Ahora, ¿qué dieta es mejor? Bueno, esto requiere un segundo paso que lo llamamos los test post-ANOVA. Los test post-ANOVA se aplican cuando hay diferencias. El valor de F me dice que hay diferencias significativas y se rechazó la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos test post-ANOVA? Que generalmente el software que hace ANOVA, además me hace algunos de estos test. Hay muchos, cada software, alguno te hace 2, 3, no todos hacen todo. Entonces, hay el criterio que utilizan algunos de los test post-ANOVA es comparar cada media con la del tratamiento control, por ejemplo. Otros hacen comparaciones de a pares, van tomando 2 pares de tratamientos y los van comparando todos entre sí, de a pares, par, o todas las comparaciones de a pares. Son distintos sistemas que utilizan los test post-ANOVA, de los cuales tenemos los siguientes, que ustedes los van a ver cuando ustedes tienen un software y que les hace ANOVA, y luego le va a decir qué test quiere. No todos los test le ofrecen todos los test post-ANOVA, estos son los habituales, el de diferencias mínimas significativas o test de Fisher, que son comparaciones individuales, la prueba de Bonferroni, que son de comparación individual también, Dunnett, que compara medias con testigos, como dijimos, es otro mecanismo, la prueba de Sheff-P o Sheff es muy global, es una prueba pesada,
tiene otra técnica, y la PreDeTukey, que es una de las más usadas, compara todos pares de media. Como le digo, no todos los software tienen todo, pero uno necesita elegir uno o dos o tres de estos para ver bien. Nunca hay contradicciones entre ellos. Lo que plantean va a ser siempre correcto. Generalmente son visuales, se ven bastante bien. Entonces acá tenemos un ejemplo, como me gusta, te lo saqué de una revista: efecto de la raza sobre la calidad de la canal y de la carne en corderos Pampita y subcruza con Hampshire Dog. Eh, o sea, esto tiene que ver con el análisis de cómo se comportan unas razas de ovina en producción de carne. Así que aquí lo que quisieron hacer fue evaluar las características de la canal y carne de los corderos. Se utilizaron 23 corderos machos enteros, 11 papitas, 12 cruza, papita con Hampshire Dog. Y este es el resultado que está en el trabajo. Registraron el peso a la faena, registraron el peso vivo, PB es peso vivo, el peso de la canal caliente, o sea, una vez eviscerado lo que queda, midieron la grasa, midieron el pH de la canal, o sea, varias cosas para ver cuál de las dos razas engordaba más a igualdad de alimentación, digamos. Acá lo que están evaluando es raza, no la dieta. Es una sola dieta para dos razas. Entonces, lo que me dice el trabajo es que el análisis estadístico para todas las variables se realizó en base a un diseño totalmente aleatorizado. El animal fue la unidad experimental, la raza, el efecto fijo, es lo que se estudió, y lo que se utilizó fue la prueba F de ANOVA para ver las diferencias. Entonces, ven cómo se aplica esto. Este es otro trabajo: efecto de la suplementación sobre parámetros productivos en cabras criollas. En esto tenemos que el ensayo fue para determinar el momento oportuno para suplementar a las cabras, y el diseño experimental respondió a un modelo completamente aleatorizado. Nuevamente, medias y desvío estándar se estudiaron por análisis de varianza, y el post-ANOVA se aplicó el test de Tukey, y lo hicieron en InfoStat, que es un software de acceso gratuito que inclusive está en la plataforma. O sea que acá utilizaron un solo test post-ANOVA, que es el test de Tukey. Entonces, esta es la tabla de resultados final, donde tenemos el peso al nacer, peso a los 15 días, peso a los 45 días, la ganancia neta. Y acá lo que ustedes ven es, por un lado, los pesos, digamos, medidos, y luego tienen unas letritas, que es la forma en la cual se expresa un test de Tukey. Ustedes van a ver que lo presentan como una gráfica en la cual los promedios, como una caja de bigotes, están más arriba o más abajo. Entonces uno visualmente ve cuál es la mejor dieta. El test de Tukey lo hace por letras. Entonces uno, acá en este tiene la letrita A, en este B y en este B. Esos son los resultados de Tukey. Entonces lo que me está diciendo es: cuando las letras son iguales, no hay diferencias. Cuando la letra es distinta, en este caso, quiere decir que hay diferencias significativas en el test post-ANOVA. O sea, acá hay diferencias. Lo mismo, A, B y B, estos son iguales, no hay diferencia entre y hay diferencias con este. O sea, aquí el post-ANOVA se hace marcando para cada grupo una letra. Como le digo, en otros tienen otros mecanismos para identificar cuál de los tratamientos es mejor. O sea, son todos esos test post-ANOVA, que nos permiten, luego de ver que se rechazó la hipótesis nula, qué pasa específicamente entre cada una de las dietas, cuál es mejor y cuál es peor. Así que siempre, cuando se rechaza la hipótesis nula, uno elige qué test post-ANOVA va a ser, que a veces depende del software que tengamos, la forma de presentarlo. Esto se lo quiero mostrar porque es un trabajo hecho en Río Negro, y esto no es de producción animal, para que vean que ANOVA se puede hacer con otro mecanismo que no es de
producción animal. Acá se estudiaron 247 ovejas, fueron estudiadas mediante necropsia con 3 distintos tipos de antígenos y bueno, acá no está la gráfica, pero lo que importa de esto, perdón que no puse la gráfica, nosotros tenemos una cantidad de, de densidades ópticas, que fue lo que se midió acá, o sea, es una cosa que se mide en la sangre. Entonces, a cada una de ese grupo de ovejas, unas ovejas habían sido diagnosticadas con una técnica de diagnóstico, otras con otro y otras con otro. O sea, se comparan la densidad óptica, que es una forma de medir la sangre, digamos así, el color de la sangre, para expresarlo para los que no entienden, en función de la técnica diagnóstica estudiada y en función de si habían recibido distinto tipo de diagnóstico. Entonces, como estamos teniendo 3 diagnósticos, la diferencia se hizo un test de ANOVA entre cada uno de los grupos de oveja y eso nos permitió ver que había diferencias y sobre eso se aplicaron un par de test post-ANOVA para ver las diferencias entre los dos. Así que con eso sí, entonces terminamos y ya ahora somos especialistas todos en diseño experimental. Así que espero que esto les haya quedado claro y seguimos.